Eh, yo soy el doctor Alejandro Fernández Barrera, soy cardiólogo intervencionista de la Ciudad de México. Me pidieron, para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Agradezco al comité organizador, al Colegio Colombiano de Hemodinamia y a Solazzi para estar el día de hoy con ustedes con esta plática que es el sistema ECOS para tratamiento de embolismo pulmonar. Son mis conflictos de interés. Como una breve introducción, parece ser que la tromboembolia pulmonar, aunque es una condición que todos sabemos que es potencialmente fatal si no es reconocida y tratada a tiempo, que básicamente considero yo que es el problema de esta entidad, puesto que muchas veces se retrasa el diagnóstico en el servicio de urgencias, puesto que tiene el nombre también de la gran simuladora, ¿no? Si bien es cierto esto, hay que tener muy en cuenta que esta enfermedad o esta condición condiciona o representa la tercera causa de mortalidad cardiovascular después del infarto y del EBC. Puesto por esto, ha sido, como en los últimos años, los cardiólogos intervencionistas hemos tenido un interés muy peculiar por esta enfermedad que había estado solamente ahí con el recuerdo abandonado con muy pocas opciones de tratamiento médico. Hace unos años aparece este concepto nuevo del concepto PERT, que es realmente un grupo de expertos dedicados al diagnóstico y tratamiento oportuno de esta enfermedad. Y con este consenso, pues aparecen nuevas tecnologías cerebrovasculares que permiten el día de hoy ofrecer unas alternativas más eficientes para el tratamiento de los pacientes y poder llevar a cabo un tratamiento sobre todo oportuno, reduciendo la mortalidad en ciertos grupos de pacientes. Puesto así, surgen en varios documentos algoritmos que nos permiten desarrollar una estrategia como más estandarizada a lo que tenemos ya para otras entidades, ¿no? Por ejemplo, sabemos que tenemos un tratamiento, un algoritmo para el tratamiento del infarto con elevación del CT, e incluso para los neurólogos tienen un algoritmo igual para la EBC. Sin embargo, para esta enfermedad, que era una enfermedad que sabemos que en estadios severos tiene una mortalidad más del 50%, no sabíamos qué hacer realmente. Las opciones eran muy escasas y solamente hacíamos terapia de rescate en esos pacientes, con algunos pacientes que eran sometidos a trombolisis, que era lo que mayormente se hace cuando hay una tromboembolia pulmonar de riesgo alto, y algunos casos en donde tengan el soporte o un poco más abierto el equipo médico, pues algunos pacientes pueden ir a cirugía, pero con las mortalidades tan altas que se pueden presentar aquí. Entonces, poniéndolo en una gráfica, afortunadamente esta enfermedad es una enfermedad que constituye en la mayor parte una presentación de riesgo bajo, con una mortalidad pues muy baja, que darles nada más anticoagulación evita que esos pacientes vayan a una terapia, vayan a una terapia más agresiva, puesto que la mayor parte de los pacientes tendrán una respuesta favorable a la anticoagulación y van a evitar de esta forma que evolucione a estadios más agresivos como la TEP de riesgo alto, la TEP masiva. Si ustedes se fijan también, por otra parte, afortunadamente, igual, la presentación masiva con un riesgo alto es, digamos, una presentación muy, muy baja. Menos del 5% de los pacientes se presentan de esta forma. Sin embargo, llega a alcanzar una mortalidad tan alta que supera más del 50% a 3 meses. Por otra parte, este grupo que queda intermedio con un semáforo, digamos, amarillo, los pacientes que tienen una TEP submasiva, donde el riesgo es intermedio, pues ahí es donde estamos atorados, ¿no? Ahí es donde no sabemos qué ofrecer a los pacientes, porque, pues bien, pues podemos ofrecer, como no son un estadio de muy alto riesgo, la anticoagulación. Los pacientes pues deberían ir bien con anticoagulación. Sin embargo, en este grupo es donde algunos pacientes evolucionan rápidamente a estadios más agresivos, de mayor riesgo, y alcanzan las mortalidades altas que ya hemos visto en el grupo de la tromboembolia masiva. Este grupo cobra interés
en los últimos estudios, en el consenso del PER, puesto que este grupo de pacientes específicos es donde nosotros como intervencionistas podemos actuar y hacer que la progresión a estadios más avanzados sea aún menor. Mostrado de otra forma, estos pacientes que están en el semáforo amarillo, son los pacientes que no están condicionados por una hipotensión severa que hace que estén hemodinámicamente inestables. Sin embargo, esos pacientes tienen algunas alteraciones, tanto elevadores de marcadores como troponina y péptidos, o bien algunos datos de disfunción por eco o tomografía que hacen que pongamos cierto interés en ellos, y nos llama la atención que tendríamos que estar un poquito más atentos a la evolución de estos pacientes para evitar que vayan hacia un estadio más avanzado. En algunos estudios, la mortalidad de estos pacientes, si incluso pueden revisar aquí, pues va más allá del 15% en algunos pacientes en seguimientos a 90 días. Entonces, estos pacientes no son o no se comportan ni como el riesgo alto, ni como el riesgo bajo, con una mortalidad menor al 1%. Entonces, pacientes que tendríamos que hacer un mayor seguimiento para tratar de disminuir estas cifras de mortalidad y poder hacer algunas acciones que disminuyen esta evolución. Y la evolución es, puesto la misma fisiopatología de la tromboembolia pulmonar, que a mi parecer y en mi punto de vista, a mí en particular, me encanta esta enfermedad, puesto que si uno analiza la continuidad de la fisiopatología, esto lleva un tiempo muy, muy marcado, ¿no? Van pasando ciertas alteraciones punto a punto, en donde, si ustedes pueden ver, pues hay una activación neuromoral, hay elevación de péptidos, por el incremento de la tensión en la presión ejerce la sangre sobre el ventrículo derecho, que aumenta la presión de la pared. Esto después, el ventrículo derecho hace mecanismos que pueden, digamos, solventar el estadio inicial, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la demanda de oxígeno, pero que en algún punto llevan a isquemia del ventrículo derecho. Y es así cuando las troponinas las podemos ver elevadas como un marcador muy importante en esos pacientes. Y lo que continúa es la disminución de la contractilidad del ventrículo derecho con la caída del gasto. Esta línea, ahí justo donde disminuye la contractilidad del ventrículo derecho, es un parteaguas en el tratamiento de la tromboembolia pulmonar, porque es aquí donde tendríamos que parar nosotros, digamos, la evolución de la fisiopatología. Es aquí donde podemos actuar y evitar que se vaya hacia la parte de la izquierda que ustedes pueden ver en la diapositiva, donde ya tenemos una caída del gasto cardíaco derecho, donde disminuye la precarga del ventrículo izquierdo y, por tanto, disminuye en los estadios más avanzados con una TEP más grave la presión sistémica. Y esto es un punto de no retorno, porque cuando tenemos una situación de este calibre, entonces ahora sí ya nuestro tratamiento será una medida de rescate y no una cuestión preventiva en este tratamiento. Entonces, si nosotros vemos las definiciones de los estadios leves o severos, pues los leves no son más que no tienen ni estabilidad hemodinámica, no hay marcadores de distribución del ventrículo derecho, no hay troponinas elevadas ni péptido. Por otro lado, el estadio más severo es el que presenta todas estas características y es el que tiene como tratamiento inicial la fase de rescate. Y por una parte, este grupo amarillo, pues ahora se divide en riesgos intermedios bajos y riesgo intermedio alto. El riesgo intermedio alto es el que más beneficio tiene, puesto que este paciente está a casi nada de empeorar su estado clínico y presentarse con una inestabilidad hemodinámica y entonces aumentar la mortalidad. Este paciente se define con una presencia de marcadores de función del ventrículo derecho, tanto por tomografía, que es una cuestión que se puede realizar de forma fácilmente en el abordaje inicial en urgencias y no necesariamente esperar al ecocardiografista, y la presencia de marcadores como troponinas elevadas. Entonces, el tratamiento básicamente lo podemos dividir en las TEPs de riesgo masivo, riesgo alto, es un tratamiento de rescate con la mortalidad que ya vimos superior al 50%. En la TEP no masiva o de riesgo bajo es anticoagulación y evitar que el paciente
evolucione hacia estadios más avanzados, mientras que en la TEP que nos confiere en el tratamiento de ahora con la terapia ECOS, es la TEP masiva de riesgo intermedio, donde tendríamos que hacer un esfuerzo por disminuir la mortalidad, evitar la descompensación hemodinámica y sobre todo en pacientes jóvenes que evolucionen hacia estadios más avanzados, como el tromboembolismo pulmonar crónico, que digamos ya se trató en la charla previa. Entonces, por tomografía hay marcadores importantes que nos pueden ayudar a predecir el riesgo en los pacientes de una forma muy sencilla, y esto lo confiere la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. La relación mayor de 0.9 es un predictor independiente de mortalidad y de compromiso hemodinámico. Esto incrementa hasta 2.5 la mortalidad por todas las causas y 5 veces el riesgo de mortalidad de un evento agudo de tromboembolismo pulmonar. Si ustedes se fijan, es una condición bastante fácil, que yo no necesito medirle ahí que si hay insuficiencia tricuspidia, y cuando calcular la presión sistólica pulmonar, esperar a la ecografista que venga de urgencia, hacerle el eco para decidir si este paciente es un paciente que necesita de una atención pronta con terapias dedicadas para este caso. Midiendo simplemente por la tomografía, podemos decir que este paciente es un paciente que puede evolucionar hacia estadios más avanzados y, con tanto, aumentar la mortalidad en este caso. Otra cuestión que podemos ver por la tomografía de forma sencilla es la carga de trombo y la localización central del trombo. Eso también se ha asociado con un predictor de mortalidad y eventos adversos. 40% de mortalidad cuando el trombo es central versus segmental o subsegmental cuando alcanza una mortalidad casi el 27%. Entonces, los trombos centrales que ocasionan dilatación del ventrículo derecho son pacientes que van a evolucionar en estadios más avanzados si uno no actúa de forma oportuna. Por tanto, así podemos ver esta fotografía de este grupo PER que se reunió en Boston, Massachusetts, en mayo de 2015, y a partir de este nuevo concepto PER surge un equipo, o la idea de un equipo multidisciplinario, que pues como a diferencia también o en comparación con el tratamiento del infarto con elevación del ST, ya estamos muy estandarizados los intervencionistas y cardiólogos clínicos para el tratamiento de sus pacientes, pues también decir digamos, el algoritmo inicial de abordaje del paciente y decidir de forma rápida una evaluación de los riesgos en cada caso, formular un plan terapéutico y sobre todo tener a disposición de los intervencionistas o del paciente más bien la cuestión de intervencionistas dedicados a este tipo de tratamientos, cirujanos y equipo de terapia intensiva y demás que pueda llevar a que el paciente evolucione de una forma más favorable. Incluso también aquí se agregan las terapias de asistencia ventricular como el ECMO. Entonces, siendo así, surge este algoritmo como una cuestión, digamos, más fácil para desarrollar un tratamiento específico en nuestros pacientes. Y nosotros podemos ver en esta parte donde ya se consideran en ciertos pacientes, tanto en el riesgo alto como en los pacientes de riesgo intermedio alto, nuevas terapias dirigidas con catéter. Dentro de estas terapias existen varias. Existe la fragmentación mecánica con el catéter de Inari, el Flow Retriever. Existen dispositivos como el Angiojet, otros un poquito más largos o de mayor calibre y que requieren cierta soporte incluso de cirujanos cardiovasculares dentro de la sala de hemodinamia, y otros dispositivos como la terapia con ecos, que tienen muchos años ya en estudio y que es la terapia que ha tenido más estudio en este tipo de patología. Ustedes pueden comparar, pues, para las terapias, digamos que son más, más nuevas, por ejemplo, el Inari o el catéter Angiovac, son dispositivos que tienen un French muy largo, 22 y 26 French, en donde para este tipo de terapia, que bueno, en mi país no está disponible aún, sí se requiere un cierto grado de entrenamiento. Un cierto grado de entrenamiento, puesto que hay que iniciar con ayuda de un proctor que nos enseñe cómo hacer la estrategia en TEP, y pues tener, como ustedes comprenderán, tener un proctor en una situación de urgencia, pues realmente muchas veces no es tan factible, ¿no? Entonces sí requiere que alguien vaya y se prepare para hacer este tipo de terapias, en comparación con la terapia
que vamos a hablar en esta práctica, que es la terapia ECOS, donde a través de un catéter 6 French con un dispositivo que infunde un trombolítico y tiene acompañado una sonda de ultrasonido que genera ondas de ultrasonido y que con esto se rompe el trombo o se deshilacha el trombo y el trombolítico puede actuar de forma más eficaz. Pues es una terapia que está más al alcance de todos, una terapia que no requiere entrenamiento, una terapia que si uno hace un cateterismo derecho puede hacer realmente la colocación del dispositivo ECOS. Entonces, esa está la terapia. La terapia consiste en dos partes, digamos, el catéter propiamente y la sonda que va por dentro. El catéter tiene dos puertos, un difusor para el tratamiento de trombolítico y otro que inyecta una sustancia, una solución salina fría que se encarga precisamente de esto, de enfriar el sistema y no generar calor dentro de la arteria pulmonar. Y por otra parte, el equipo como tal, que es la terapia de ultrasonido, que se conecta a una consola, se puede usar un catéter por lado, ¿no? Entonces, pues, a veces tenemos que usar dos máquinas para que cada uno esté haciendo la terapia por separado. Y lo que hace es esto, la terapia es, una vez que el trombo, las mallas de fibrina están bien puestas, con la terapia con ultrasonido, esto se empieza a deshilachar, deja activos los sitios de acción para el trombolítico y con esto, pues el trombolítico tiene una acción más eficaz. La terapia está puesta al alcance para nosotros como ultrasonistas para el tratamiento del tromboembolia pulmonar y también para los periféricos en las vías periféricas. Entonces, este es un video que os voy a dejar, es un catéter 5.4 French, pasa por un catéter 6 French, la terapia empieza entonces en estos puntos a liberarse la droga. Una vez que uno cruza el trombo con una guía, hay guías dedicadas, como existen guías que son híbridas, que tienen un compuesto que es hidrofílico en la parte más distal para que uno pueda avanzar la guía, irse un poquito más distal, y una parte que es una parte fonada, super stiff, para que nos dé el soporte para poder avanzar el sistema. Una de las guías que al menos aquí en nuestro país utilizamos es la guía Advantage, que tiene esta tecnología. Una vez que uno cruza el trombo, puede decidir la longitud del dispositivo en base a la cantidad de trombo que tenga y también en base a la profundidad que uno pueda avanzar el sistema. El sistema libera estas ondas de ultrasonido a la vez que se empieza a deshilachar la fibrina. Entonces el trombolítico llega a actuar de forma más eficaz a los sitios de acción y con esto puede brindar una terapia más eficiente en el tratamiento de la tromboembolia pulmonar. Esto reduce también, obviamente, como estaba en la diapositiva previa, la incidencia de lo que más tenemos a la hora de meter un trombolítico en un paciente con TED, y es la incidencia de hemorragia intracraneal. Este dispositivo es el dispositivo más estudiado, aparece en el 2014 en una comparación en el estudio Última, en comparación con la anticoagulación, y puesto que esto ha dado paso a un estudio más, digamos, más dirigido, que es el estudio CEARO, en donde los pacientes con disfunción del ventrículo derecho y hipertensión pulmonar se les brinda esta opción del tratamiento con la terapia ECOS, y esto se relaciona a una disminución de la dilatación del ventrículo derecho, una mejor performance del ventrículo derecho en el seguimiento de los pacientes y con tasas muy bajas de sangrado asociado al dispositivo. En 2018 aparecen terapias nuevas con terapias más cortas y menor cantidad de fármaco administrado a los pacientes, para finalmente en el año pasado, en el año 2021, el registro Knockout, en donde se ve cómo ha sido la evolución en el tratamiento de la TEP y el uso de la terapia ECOS con terapias mucho más cortas, con menor dosis, apoyando este tipo nuevo de terapias, de protocolos, puesto que reducen la terapia y disminuyen también la incidencia de eventos mayores. Entonces, esta es la gráfica o la presentación del estudio Última, donde el ECOS fue superior a anticoagulación y mejorar la función del ventrículo derecho tras 24 horas, sin incremento de las complicaciones hemorrágicas, como pueden ver ustedes aquí. En cuanto al estudio CEARO 2, el CEARO 2 pues, es un estudio importante, pero también lleva a que la FDA haya aprobado el dispositivo. El pacientes con síntomas se presentan en terapias un poquito más largas, terapias 24 o 12 horas,
con dosis que van de 1 miligramo por hora. Son terapias que iban de 12 a 24 miligramos y con el pronóstico o el de los desenlaces favorables, disminución del diámetro del ventrículo derecho, disminución de la presión sistólica en un 30% de la población y disminución gráficamente de la carga de trombo. En el estudio Optimize, como les menciono, sobre todo la cohorte 3, el grupo 3 de pacientes, esto es lo que ha brindado que actualmente se hagan terapias más cortas de 6 horas, una dosis máxima entre 6 a 12 miligramos de trombolítico, con un beneficio sobre la mortalidad, recurrencia y calidad de vida a largo plazo. Como ustedes pueden ver aquí, con ciertos scores, los pacientes post-trombolisis han dado un seguimiento hasta 1 año. Los pacientes refieren esta mejoría de la calidad de vida. Y finalmente llegamos al registro Knockout, publicado el año pasado, en donde se ve la tendencia en estadios de tromboembolia pulmonar, donde uno ve como la evolución de la terapia ha sido como más corta. Los internistas hemos aprendido a que con esos protocolos cortos, con menor infusión de medicamentos, menor cantidad de droga, el paciente le sigue yendo bien. Ustedes, como ven aquí en el seguimiento de los pacientes, a 3 meses, una disminución sostenida de la dilatación del ventrículo derecho. Y esto nos ha llevado entonces, por tanto, a que disminuyamos los protocolos. Actualmente usamos protocolos entonces más cortos, con menor cantidad de dosis. Con esta terapia, pues obviamente lo importante es de que disminuimos la incidencia de hemorragia intracraneal. Tenemos una resolución más completa de la carga de trombo en los pacientes que presentan esta entidad y es una terapia efectiva para aumentar el trombo y llevar al paciente a una mejor resolución de esta enfermedad tan compleja. Yo les presento 2 casos. Un caso es un hombre de 57 años, asmático. En esta pandemia que vimos en nuestro país también nos pegó muy fuerte. Y bueno, este paciente con estos antecedentes presenta una infección por COVID-19, se interna, tiene un periodo súbito durante la evolución, disnea, y iba mejorando con el ventilador, pero de repente empieza con la disnea, se había extubado, requirió en algún momento otra vez apoyo con ventilación no invasiva, en una situación, en un estado del país donde es un poco lejos, en la península de California, donde hay un hospital donde no tienen sala de hemodinamia. Me avisan o me llaman para pedir una opinión y a ver qué se le puede ofrecer a este paciente. Se le hace una tomografía en donde se documenta la trombosis bilateral, marcadores presentes de troponina de péptido elevados y datos de disfunción del ventrículo derecho, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, es un procedimiento que se puede realizar de una forma tan sencilla como se pueden ver ahí. Se hizo en un quirófano con un arco en C, no necesité ayudantes, se pasó el dispositivo. En este caso se utilizó 10 miligramos por catéter por 12 horas, 20 miligramos de antiplaza en total. Se realizó el retiro del dispositivo al día siguiente sin hacer angiografía y se le colocó un filtro ven acá por un trombo residual en miembros pélvicos de una gran carga de trombo. El paciente, después de esto, tuvo una recuperación exitosa, llevó a cabo su recuperación y esta es la foto donde pudo celebrar este año nuevo con su familia. Y esta foto la mandaron como una situación donde en manejo en equipo pudimos sacar adelante a un paciente joven que ustedes pueden ver que ya está ahí prácticamente recuperado. El segundo caso que les presento es un caso un poquito más atractivo, una mujer de 40 años, alérgica al yodo, antecedente de trombosis venosa profunda en 2013 durante un embarazo. No se llevó un seguimiento ahí, por alguna cuestión no se estudió si tenía una cuestión que favoreciera la trombosis venosa profunda y además tenía antecedentes de abortos ya por ahí. En esta ocasión, un embarazo totalmente, digamos, como accidente realmente. No lo esperaba, tuvo un embarazo de 7 semanas en gestación y inicia con un cuadro de 3 días con palpitaciones de vía súbita, llega saturando oxígeno, una saturación de oxígeno a urgencias del 80%, utilizando mascarilla de reservorio, no chocada, con una presión de 160, taquicárdica 133 latidos por minuto, esa saturación.
Los marcadores, troponina elevada, todas las cuestiones ahí, el ventrículo derecho dilatado, disfuncionante, con McConnell, datos de hipertensión pulmonar y un trombo en la rama derecha visto por ecocardiografía. Se nos documenta esto, le hacen una tomografía, ya sabía ella que estaba embarazada, pues se decide hacer una tomografía, se ve la carga central del trombo, un trombo central en ambas ramas, dilatado el ventrículo derecho, una relación mayor de 0.9, entonces esto se cataloga como una TEP de riesgo intermedio. Ahora el problema es qué hacer con una mujer embarazada, alérgica al medio de contraste, se tuvo que, digamos, premedicar para la administración del contraste durante la tomografía, pero entonces optamos por ir por esa terapia. Hicimos protección radiológica a la paciente, cubrimos el abdomen y espalda para no radiar el abdomen. Fuimos directamente hasta el tórax, pasamos 2 catéteres, hicimos la intención de radiación solamente al tórax, no utilizamos contraste, hicimos una reconstrucción por la angiotac y para saber hacia dónde íbamos a tener que poner los catéteres, disminuimos un poquito la dosis, pusimos una dosis de 18 miligramos en 12 horas, con esta presentación, pues 75 miligramos por hora por catéter, y el eco a las 48 horas, mejoría significativa de la función del ventrículo derecho, ya sin dilatación. Entonces pueden ver ahí cómo regresa a la normalidad la forma del ventrículo derecho, tanto la forma como también la función. Entonces, como conclusión, las terapias dirigidas con catéter son una excelente opción en tratamiento de la TEP masiva y submasiva. El sistema ECOS es el dispositivo actualmente más estudiado para este tratamiento. Es un método seguro, disminuye el porcentaje de hemorragia intracraneal, que es lo más importante que nos debe de tener en cuenta nosotros como intervencionistas. Mejoría de los parámetros de función del ventrículo derecho a corto plazo y a largo plazo, y esto mejoría la atención, o sea, produce una mejor calidad de vida, sobre todo evitar que pacientes jóvenes vayan hacia estadios más avanzados con hipertensión pulmonar de grupo 4. Es un método que está comprobado, tiempos cortos y dosis bajas actualmente son efectivas y seguras, y es lo que tendríamos que empezar a migrar. La TEP es una condición fatal, se debe reconocer y ofrecer un tratamiento apropiado en grupos de riesgo, y sobre todo formar en nuestros centros un equipo multidisciplinario, un equipo PERT, en donde el reconocimiento y el plan terapéutico sea oportuno para cada caso. Muchas gracias.